Bendiciones, hermanos. Estamos otra vez por estos medios dando testimonio de esta gloriosa verdad que Jesús es el Cristo. Sabemos que esto es lo único que le da vida al ser humano y es lo único que me puede dar vida. Por eso cuando esta vida ha sido revelada a nuestra vida, esta buena noticia, entonces nosotros cuando tenemos una buena noticia la anunciamos, ¿verdad? Nos gozamos, vivimos y expresamos esa buena noticia que ha llegado a nuestras vidas, y así es el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la buena noticia de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas buenas noticias, pero no toda buena noticia es Evangelio. La única buena noticia que proviene de Dios es que Jesús es el Cristo, que Él viene a resolver el problema que humanamente nosotros no podíamos resolver, y era en el estado que nos encontramos, estábamos separados eternamente de Dios, ajenos a Dios a causa de ese pecado. A causa de ese pecado que cometió nuestros primeros padres, Adán. Sabemos que ellos pecaron, dejaron de creer a la palabra, dejaron de creer al pacto, y por tanto ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios a causa de ese pecado que hacía una gran división entre Dios y el hombre, y por ende el hombre quedó muerto espiritualmente, ajeno a Dios. Y por eso es que Dios nos envía en Génesis 3:15, nos anuncia esa buena noticia que de la simiente de la mujer iba a venir este Mesías Cristo, ¿verdad? Y sabemos que Él vino, pero también en el Nuevo Testamento se anunciaba que ese Mesías iba a venir, y ese Mesías sabemos que vino, y en el Nuevo Testamento sabemos que vino y nos vuelve el Señor a mostrar que va a volver otra vez por nosotros. Antes el Mesías esperaba y vino, entonces el Mesías se ha prometido que va a volver otra vez por esa iglesia, por esos hijos en los cuales han creído en Él y que han resuelto ese problema de separación a través de esa buena noticia de Dios que Jesús es el Cristo. Y creo que aquellos que entienden que por gracia y misericordia se ha sido revelada esta gloriosa verdad, tienen la vida de Dios, y como tienen la vida de Dios, viven para Dios, viven en obediencia a esa fe. Por eso es que el sacrificio del Cristo es suficiente en nuestra vida. Por eso es que ese sacrificio, no hay más sacrificio, es suficiente. Él lo consumó absolutamente todo. Por los méritos de Él es que estamos delante de Él. Así que vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gracia y misericordia, Señor. Entendiendo, Señor, que por tus méritos, Señor, por los méritos del Cristo, que podemos entrar, Señor, confiadamente al trono de la gracia, Señor. Señor, no hicimos nada, Señor, todo lo has consumado tú, Señor. Pero ahora que por gracia y misericordia nos has revelado, Señor, que esa gracia, Señor, nos alcanzó, Señor, esa salvación tan grande, Señor, se nos fue atribuida a través de tu Hijo, Señor, te damos gracias, Señor. No hay mayor bendición, Señor, que nos haya dado expresar tu amor a través de ese sacrificio, a través de tu Hijo, Señor, a través de enviarlo, Señor, a morir por nosotros, Señor, por nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos, Señor, estar reconciliados contigo, Señor. Pero sabemos, Señor, que debemos vivir permanentemente, Señor, creyendo, Señor, que ya todo está resuelto, Señor, que en ti, Señor, tu obra es suficiente, Padre, que ya no necesitamos más sacrificio, porque tu obra, Señor, fue de una vez y para siempre, Padre. Oro para que sea tu Santo Espíritu, Señor, que sea convenciendo, Señor, de juicio, de pecado y de justicia, de pecado y de juicio, Señor, para que seas tú siempre revelándonos al Cristo, Señor. Necesitamos, Señor, todos los días que esta vida sea impartida a través de la predicación del Evangelio, Señor, y que podamos cobrar vida a cada momento, Señor, a través de expresarnos, Señor, esta buena noticia, Señor, a través de permanecer creyendo, Señor, así como ese pez, Señor, que necesita permanecer dentro del agua, así nosotros, Señor, necesitamos estar siempre contigo, porque al estar contigo estamos plenos, Señor. Damos honor y gloria a quien es digno de adoración, a Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Así que vamos a irnos a la palabra de Dios, vamos a irnos a Hebreos 10, y hoy vamos a hablar que este sacrificio fue de una vez y para siempre, que no hay más, no hay otro sacrificio más que hacer. Este es suficiente, la obra del Cristo. Por eso es que cuando Él dijo consumado es, hecho está, estaba diciendo todo está terminado, todo está finiquitado. Él terminó con la obra de Satanás, Él terminó con el pecado y Él derrotó a la muerte. Por eso es que Jesús
es el Cristo, porque Él lo vino y lo consumó todo con su obra redentora. Él muere, pero resucita al tercer día, dice que dándonos vida juntamente con Él. Pero esa vida la reciben aquellos que por gracia y misericordia se les es revelado este santo evangelio glorioso, que Jesús es el Cristo. Sabemos que Él lo consumó absolutamente todo y que no hay más sacrificio que hacer. Y por eso es que ahora nosotros esa buena noticia que ha sido revelada en nuestra vida la llevamos a todas las naciones. Por eso es que evangelio es buena noticia, pero no toda buena noticia proviene de Dios. La única buena noticia que proviene de Dios es que Jesús es el Cristo, y ese es el evangelio eterno de Dios, y ese es el evangelio glorioso de Dios, que Jesús es el Cristo, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que aquel que cree pueda encontrarse con Dios y a través de creer entender que se resuelve el problema de Satanás, del pecado y de la muerte. Sabemos que el hombre estaba separado de Dios, sabemos que el problema del hombre es uno, es que estaba separado de Dios a causa del pecado. Entonces Él nos expresa todo su amor enviándonos a su Hijo, y ahora que hemos creído por gracia y misericordia, se nos fue revelado el sacrificio, y que hemos creído en esa gloriosa verdad por misericordia. Entonces ahora hemos entendido que esa buena noticia está en nosotros, y es por eso que cuando uno recibe una buena noticia, entonces nosotros anunciamos esa buena noticia, y esta buena noticia provino de Dios y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Entonces tenemos esa vida de Dios, es una vida eterna. Es una vida que la necesitamos, o sea, porque estábamos en el estado que estábamos en una condición de pecado, estábamos muertos por el pecado, estábamos ajenos a Dios, no teníamos vida, pero ahora en Cristo tenemos vida y podemos darle vida a otros a través de la predicación del evangelio. Así como nosotros, esa buena noticia nos trajo vida, ahora nosotros, a través de que se nos fue revelado este santo evangelio, llevamos vida a otros, y así cumplimos en obediencia esa fe. Así podemos vivir en obediencia esa fe y terminar, como dice, esta carrera con gozo, y terminar también lo que es la evangelización mundial en nuestros días, cumpliéndose Mateo 24 en nuestros días, cuando nosotros anunciamos esta gloriosa verdad que Jesús es el Cristo. Sabemos verdaderamente muchos que Él ha prometido que va a volver por nosotros, y sabemos que en el Antiguo Testamento se anunciaba ese Mesías que venía a resolver el problema del hombre, el estado del hombre, la condición que el hombre se encontraba separado de Dios. Él venía a resolver. En Génesis 3:15 fue anunciado, y en todo el Antiguo Testamento se fue anunciado ese Mesías que venía a resolver el problema de Satanás, del pecado y la muerte, del cual el hombre quedó a causa de desobedecer a ese pacto de obra que Dios le dio. En el Nuevo Testamento se nos anuncia que ese Mesías vino y que va a volver otra vez por nosotros. Entonces muchas personas no saben verdaderamente, no se les ha sido revelado la conclusión del pacto, y la conclusión del pacto es creer que Jesús es el Cristo y que vendrá en nuestros días. Y es ahí donde está ahora muchos que no han creído verdaderamente esta gloriosa verdad, y por eso se está anunciando. No todos van a creer, pero aquellos que verdaderamente están apartados para salvación, no por méritos propios, sino por gracia y misericordia, que han de creer, porque no todos creerán a esta buena noticia de Dios, no todos creerán que Jesús es el Cristo, pero aquellos que se les sea revelado esta gloriosa verdad van a recibir vida, y saber que es vida y que es salvación, es estar con Dios, y es ahí donde nosotros tenemos esa vida, tenemos esa plenitud de gozo. El estar con Dios es salvación, y cuando estamos con Dios vivimos en obediencia a nuestro Padre, y podemos verdaderamente dar vida a otros, aquellos que estábamos muertos, porque así era la condición del hombre separado de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios a causa de Adán y Eva. Nosotros nacemos muertos espiritualmente, nosotros nacemos bajo la potestad de Satanás, y el pecado también, ese pecado estaba enseñoreado en aquellos. O sea, el hombre nace eternamente separado de Dios a causa de ese pecado, a causa de que ese hombre desobedeció a Dios. Por eso la palabra lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre ya no está con Dios, entonces el hombre necesita encontrarse con Dios, y el hombre solo puede encontrarse con Dios a través de creer que Jesús es el Cristo, y a través que él cree que Jesús es el Cristo, entonces vuelve a la
vida y la vida de Dios está en él. Y ahora que la vida de Dios está en él, ahora él expresa la vida que hay en él, en obediencia a su Padre. Él anuncia esa buena noticia, él anhela la venida del Cristo. Por eso es que nosotros estamos anunciando la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo, y que anhelamos que él venga en nuestro día. Por eso es que vivimos esa fe maranata. La iglesia hoy en día dice que esperan al Cristo, pero ellos están esperando señales. Y sabemos que hay una señal en la cual la cual se está cumpliendo, y es de Mateo 24:14, perdón. Mateo 24:14 dice que cuando este evangelio, no cualquier buena noticia, evangelio es buena noticia, pero la única buena noticia que proviene de Dios es que Jesús es el Cristo. Esa es la única buena noticia que puede salvar al hombre. Y dice que cuando esta buena noticia sea predicada, cuando este evangelio sea predicado para testimonio de todas las naciones, él va a volver. Él ha prometido que va a volver por aquellos que verdaderamente creen y permanecen creyendo, aferrados a ese pacto de la evangelización mundial. Pero esa es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y nos vamos a Hebreos 10. Así que vamos a irnos a Hebreos 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí me perdonan un poquito porque, o me perdonan, perdón. Me disculpan porque me cuesta un poquito usar esta cosita, pero estoy aprendiendo, si no nunca vamos a aprender. Y dice, porque la ley, dice en Hebreos 10, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen, dice, misma de las cosas, nunca puede, perdón, voy a ir más despacio, no sé por qué me puse nerviosa, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan, dice, este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Por eso es que hablaba, sabemos que el fin de la ley es Cristo. Entonces, de lo que nos estaba hablando acá en Hebreos 10, de ese sacrificio del Cristo, de que no hay más sacrificio, que el sacrificio al Cristo es suficiente. Por eso es que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y sabemos que en el Antiguo Testamento se llevaba un sacrificio, reconociendo primeramente el que llevaba el sacrificio que era pecador. Se ofrecía sacrificios por el pueblo, el mismo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo, pero por eso sabemos que el Cristo fue el sumo sacerdote que se ofreció como sacrificio de una vez y para siempre. Por eso es que este sacrificio es suficiente, la obra del Cristo es suficiente, ya no hay más sacrificio que hacer. De eso está hablando, porque dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, por lo cual, entrando en el mundo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces todo eso no era en sí, no terminaba con el pecado. Por eso es que Él se ofreció como ese sacrificio de una vez y para siempre. Por eso es que Él fue el sumo sacerdote. Él fue la ofrenda perfecta para que el hombre ahora tuviera acceso a Dios directamente, ya no por sacrificios de lo que hacían antes, que era la sombra y figura de lo que iba a venir. Antes usted llevaba un sacrificio, en el Antiguo Testamento se llevaba, un sacrificio, y se ofrecía por los pecados del pueblo, por el sacerdote, por los hijos, por todo, se llevaba ese sacrificio para perdón de pecados, pero eso tendría que ser siempre esperando al verdadero sacrificio que iba a venir, que era este Mesías Cristo, que era el Mesías Cristo que se iba a ofrecer como ese sacerdote eterno, que se iba a ofrecer ese sacrificio eterno, Él se iba a ofrecer como esa ofrenda perfecta de una vez y para siempre. Era sombra y figura de lo que iba a venir. Ellos tenían que entrar a ese lugar a ofrecer ese sacrificio, entendiendo que necesitaban verdaderamente que hubiera un derramamiento de sangre, porque la palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces era sombra y figura del sacrificio verdadero que iba a venir, que era el sacrificio eterno, ese sacrificio, esa ofrenda perfecta, que era el Cristo, que se iba a ofrecer como ese sacerdote, esa ofrenda perfecta, para Él mismo ministrar esa ofrenda y ofrecérsela a sí mismo. Entonces eso es bien grande, hermano. Entonces Dios mismo por eso tomó forma de hombre, y Él verdaderamente
llevó nuestros pecados y Él se ofreció como esa ofrenda perfecta, y esa ofrenda fue acepta delante de Dios porque era perfecta, porque no tenía pecado. Y mire qué tremendo, dice después en el 7, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él dice, en el 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, todo eso a ti no te agradaron. Tenía que venir esa expiación perfecta, esa ofrenda perfecta para que quitara el pecado de una vez y para siempre. Entonces dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios. Oiga lo que dice, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando esa promesa, está hablando de ese sacrificio, estaba hablando de ese derramamiento de sangre que venía a quitar el pecado de una vez y para siempre. Aquel hombre que quedó en esa condición de pecado, y que ese pecado ha sido una gran división entre Dios y el hombre. Entonces el hombre no podía ser redimido por sí mismo, tenía que venir a redimirlo Dios mismo. Por eso es que Dios mismo toma forma de hombre y se ofrece como sacrificio de una vez y para siempre, para que el hombre pueda tener acceso a Dios, para que el hombre verdaderamente vuelva a Dios. Y sabemos que estar con Dios es salvación, Él lo libra, y verdaderamente Dios a través de su Hijo viene a nuestro encuentro. Por eso que dice, Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de este sacrificio, si no es a través de la obra del Cristo. Pero mire lo que dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Mire qué tremendo. Por eso dice que Él no venía a abolir la ley, Él venía a cumplir la ley. Sabemos que el fin de la ley es Cristo, Él es el cumplimiento de la ley. Esa es la sombra y figura. Sabemos que ese sacrificio era sombra y figura de lo que iba a venir, de lo verdadero, que iba a venir a quitar por eso es que dice aquí, mire qué tremendo como lo dice. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero mire lo que dice en el 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, dice, para establecer esto último. Él era ese sacrificio perfecto. Él venía a acabar con todos esos sacrificios que antes llevaban los sacerdotes. Él venía a ofrecerse como ese sacrificio de una vez y para siempre, para que ese hombre que quedó separado de Dios pudiera encontrarse con Dios a través de su sacrificio y verdaderamente tener esa vida de Dios que ahora tenemos, porque ahora que hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos vuelto a la vida, hemos sido reconciliados con Dios. Antes estábamos ajenos a Dios porque el pecado, había una división entre Dios y el hombre a causa del pecado, y por eso el hombre estaba muerto espiritualmente, estaba ajeno a Dios. Por eso es que el hombre que estaba muerto espiritualmente, Dios le viene a dar vida a través de ese sacrificio, a través de esa ofrenda perfecta que se ofreció de una vez y para siempre. Por eso es que el sacrificio del Cristo es suficiente en nuestra vida. Ya no hay más sacrificio que hacer, porque no son por los méritos de nadie, más que por los méritos del Cristo que podemos presentarnos delante de Dios. Es por gracia y misericordia que Dios verdaderamente nos expresó su amor y nos ha sido revelado ese amor a través de Jesús como el Cristo, a través de creer en esa obra gloriosa, en esa obra redentora, en lo que vino a quitar ese pecado y vino a acercarnos a Dios, vino a salvarnos. Ahora ya estamos con Dios, ahora vivimos en una plenitud de gozo, ahora verdaderamente podemos expresar ese gozo que está en nosotros, y ese gozo es Cristo. Por eso es que testificamos que Jesús es el Cristo, por eso es que tenemos una vida plena, no porque tengamos cosas vanas y perecederas, sino porque Dios está con nosotros, y eso es salvación. Entonces Dios viene a nuestro encuentro. Por eso es que el Evangelio es Dios buscando al hombre, la religión es el hombre tratando de agradar a Dios por sus propios méritos, cuando el hombre no tiene méritos, porque el hombre es pecador, y el hombre pecador no puede acercarse a Dios si no es por el sacrificio del Cristo. Este hombre solo puede presentarse delante de Dios si cree en este sacrificio. Por eso es que él dice, sacrificio y holocaustos a él no le agradaron. El único sacrificio que fue acepto delante de Dios fue el sacrificio de su Hijo. Fue este sacerdote que se ofreció de una vez y para siempre,
como esa ofrenda perfecta para que el hombre pudiera encontrarse con Dios, porque a través de ese sacrificio el pecado iba a ser quitado de una vez y para siempre, que el pecado era lo que le impedía al hombre encontrarse con Dios, y por eso el hombre estaba separado de Dios y estaba muerto eternamente, alejado eternamente de Dios. Por eso es que Él ofreció su sacrificio, por eso es que esa ofrenda es perfecta y fue acepta, porque Él mismo se ofreció para que ahora nosotros para que ahora nosotros podamos estar con Dios y podamos ser salvos a través de esa obra. Y sabemos que estar con Dios es poseer la vida y es poseerlo todo. La mayor bendición que usted y yo tenemos es ser hijos de Dios, y la mayor bendición es estar con Dios. Yo no sé a qué usted le está llamando bendición, porque hoy en día las personas le llaman bendición a lo vano, a lo perecedero, y lo vano y lo perecedero no le da vida a nadie. Lo único que le da vida al hombre es creer que Jesús es el Cristo, y la mayor bendición es que a través de su obra nosotros somos aceptos delante de Dios y volvemos al Padre y podemos estar con Dios y podemos obedecer a Dios. Es que el hombre que está con Dios, es por eso que el hombre ahora que se ha encontrado con Dios puede obedecer a Dios, puede rendirle el verdadero culto a Dios. Y sabemos que el verdadero culto a Dios solo se lo pueden ofrecer a aquellos que verdaderamente creen que Jesús es el Cristo y que creen que ya todo está resuelto, que ya no hay más sacrificio que hacer, que Él ya lo consumó todo en la obra redentora, que Él lo consumó todo en su muerte y resurrección. Y aquellos que creen, dice que juntamente con Él les dio vida y vida eterna. Ya el problema ya no es problema para aquel que ha creído. Ahora puede vivir verdaderamente, porque antes no teníamos vida. Vivíamos para las cosas vanas, para lo perecedero, para aquellas cosas que muchas personas le llaman bendición, cuando la mayor bendición es que Dios vino a nuestro encuentro a través de su Hijo. Esa es la mayor bendición que usted verdaderamente, usted y yo, si hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos recibido. Ya estamos con Dios, ya nada es problema. Si vivimos en obediencia a Él, vivimos aferrados a ese pacto que Él nos ha dado, que Él prometió que va a volver. Y si morimos, vamos a morir, óigame, vamos a morir esperando. Vamos a morir, en obediencia a ese pacto de fe, que Él va a volver otra vez. Por eso es que a mí me duele cuando veo las personas que no han entendido verdaderamente qué significa creer que Jesús es el Cristo. Significa verdaderamente que si tú has creído que Jesús es el Cristo, que ya nada es problema en tu vida, que todo está resuelto. Aunque veas circunstancias, esas son circunstancias, no son problemas. El problema es que el hombre estaba separado de Dios, pero ahora Dios a través de su Hijo vino a nuestro encuentro, ya estamos con Dios, y el estar con Dios es todo. Entonces, cuando ya estamos con Dios, ya nada es problema, hermano. Nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vendrán pestes, vendrán tempestades, pero ya nada es problema, porque nosotros todo está resuelto. El problema de la muerte ya no es problema. Ya estamos con Dios y eso es salvación. O sea, si morimos verdaderamente, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. O sea, vivimos para hacer su voluntad. Y si morimos, vamos a morir haciendo su voluntad, que es la evangelización mundial. Y nada más. Pero es triste ahora ver las personas apegadas a lo vano. Muchas personas están hoy en día anhelando regresar a las congregaciones, no porque puedan rendirle el verdadero Dios, no, sino que ellos anhelan regresar porque ellos anhelan las cosas vanas y perecederas. Ellos van, pero porque van a pedir cosas que en verdad no trae salvación. Muchas personas van a las congregaciones a pedir: dame casa, dame carro, dame salud, dame esto, dame lo otro. Y no es que Dios no siga obrando en nosotros, no siga, dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, es algo normal en la vida de un hijo de Dios. O sea, esas señales, la gente va tras señales. ¿Pero por qué? Porque son incrédulos. Porque el que ha creído que Jesús es el Cristo entiende que ya nada es problema. El problema es la enfermedad. Si a usted le llama problema, eso no es problema, hermano. El problema es que está separado de Dios. Esa muerte espiritual es la que Él vino a resolver. Ese problema que humanamente usted no podía ver, pero que ahora a través de la predicación del Evangelio, ahora usted verdaderamente puede ver cuál era su problema. Y el problema suyo y mío era que estábamos separados de Dios si en verdad hemos creído. Pero si no hemos creído, pues hoy está escuchando la predicación del Evangelio glorioso, que Jesús es el Cristo, que vino a terminar con el problema de Satanás, del pecado y esa muerte que el hombre cayó a causa del pecado, esa división entre Dios y el hombre. Entonces, ahora que el hombre, a través de la predicación del Evangelio, a través de la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo, se ha encontrado con Dios, ahora vive pleno.
Porque las cosas son temporales, esas cosas no te dan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se está diciendo, en el mundo van a tener aflicción, pero ahora ¿qué es lo que predican? No se preocupe que ya el coronavirus va a desaparecer, ya su problema va a estar resuelto. No, el problema de la economía también, ¿verdad? No se preocupe, todo está resuelto. Le dicen, eso es la religión, pero verdaderamente nuestro problema ya está resuelto. Sin economía o con economía, con salud y sin salud, nuestro problema ya está resuelto. Porque el problema no era de enfermedad, el problema no era de economía, el problema no era el problema era que el hombre estaba separado de Dios y eso sí era grave y eso solo podía resolverlo el Cristo. Por eso es que Jesús es el Cristo que viene a terminar con ese problema que humanamente usted y yo no podíamos resolver. Y es el que el hombre no ve. Ellos están viendo un montón de problemas. Están viendo, pero eso se llaman circunstancias. El problema es uno, es que está separado de Dios. Y la respuesta es una, que Jesús es el Cristo. Las demás cosas son circunstancias. Pero Él lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, a Satanás que gobierna el sistema del mundo. A aquellos que verdaderamente no han creído y que están ajenos a Dios, que están separados de Dios. Ese sistema entonces sí lo doblega. Pero aquellos que verdaderamente hemos creído que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. En el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Es que Él ya venció a Satanás por nosotros. Ya el problema de Satanás desapareció. El problema del pecado desaparece. El problema de la muerte espiritual desaparece. Ahora ya estamos con Dios. Y venga lo que venga, Jesús es el Cristo. Todo está hecho. Ya mi problema ya fue resuelto. Las demás cosas, las demás se llaman circunstancias que ahí van a estar. Pero yo no creo que la economía me separe de Dios. Yo no creo que una enfermedad me separe de Dios. Si ustedes se percatan, Pablo dijo que 3 veces se había orado y el Señor para le quitar ese aguijón que él tenía. Entonces, ¿qué le dijo al Señor? Bástate de mi gracia. ¿Qué le estaba diciendo? Suficiente con mi salvación. O sea, ese no es problema. Ya tu problema, Pablo, fue resuelto. Salvación es estar conmigo. Lo demás no importa. O sea, la salvación, hermanos, es estar con Dios. Y yo no sé si he entendido qué es salvación. Salvación no es ir al cielo, que todos dicen, yo ya creo que Jesús ya me salvó y yo ya voy al cielo. Todos van al cielo. Pero no, salvación es estar con Dios, que nos ha libertado la potestad de Satanás, del pecado y de la muerte. De eso nos vino a rescatar el Señor. No de cosas materiales ni de cosas vanas y perecederas. Esas cosas están ahí, pero para nosotros ya no son problema. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas a los que creen. Los incrédulos son los que piden esas cosas vanas y perecederas, porque no creen que Jesús es el Cristo y no creen que esa obra es suficiente, que esa obra terminó con el problema de Satanás, del pecado y de la muerte, como ese rey eterno, como ese sacerdote eterno y como ese profeta eterno. Como rey termina con el problema de Satanás, como sacerdote se ofrece él mismo como esa ofrenda perfecta de una vez y para siempre, y acaba con el problema del pecado. Como ese profeta eterno, él viene y nos reconcilia con el Padre de una vez y para siempre, porque Él es el camino al Padre. Entonces, ¿qué problema puede tener aquel que ha creído que Jesús es Cristo? Ya nada es problema. Es que en el Cristo trascendemos cualquier circunstancia que esté pasando a nuestro alrededor, porque el problema era que estábamos separados de Dios. Las demás cosas, esos no son problemas, esos son circunstancias. Si te mueres verdaderamente, miren, la gente está preocupada porque no quiere morir, pero no se percatan de la muerte espiritual. El que te moras de cualquier enfermedad, puede ser del COVID, puede ser de cualquier cosa, de cualquier enfermedad famosa, de las que hay o de las no famosas. Yo conocí una persona que hace años nunca se enfermaba y de una gripe se murió, que perdón, pero dijimos, ¿cómo es que se murió de una gripe? Si este hombre ni se enfermaba, ¿verdad? Pero eso no es problema. El problema es que estés separado de Dios y estés muerto espiritualmente a causa del pecado. Estás separado de Dios, ajeno a Dios, y te vayas en esa condición, separado eternamente de Dios, sin resolver ese problema. Y ese problema el problema de separación solo se puede resolver creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo que Él ya lo resolvió todo. Pero si nosotros seguimos creyendo, decimos que Jesús es el Cristo, pero decimos que tenemos muchos problemas, entonces no hemos creído. Sabemos que Jesús es el Cristo, pero no lo creemos, porque creer que Jesús es el Cristo es creer que ya nada es problema, que Él lo consumó todo, que el problema de nosotros era espiritual y que ya terminó para nosotros, porque Él vino a nuestro encuentro, porque esa buena noticia vino a nuestro encuentro, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es Dios buscando al hombre, y Él vino a buscarnos y vino a darnos esa vida, para que ahora, a través de resolver ese problema,
tengamos esa vida y vida en abundancia y podamos expresar esa vida a otro. Por eso es que es necesaria la predicación del evangelio. Y hoy en día, verdaderamente, a mí me da tristeza cuando a las personas se les anuncia este evangelio. Muchos dicen, sí, este es el mensaje. Otros dicen, qué bonito, me gustó. Pero no se percatan que esta es la vida. O sea que es necesario verdaderamente, es una necesidad que el hombre tiene encontrarse con Dios. El hombre fue creado para estar con Dios. Entonces, la respuesta Dios la da a través del Hijo. Esto es debido a muerte, hermanos. O usted cree que Jesús es el Cristo y se resuelve el problema de separación, o usted no cree y sigue en la condición separado de Dios. Y muchas personas verdaderamente no están creyendo. Lo están sabiendo, pero no están creyendo, porque siguen creyendo que tienen muchos problemas. Entonces dice, en el Hebreo 10, en esa voluntad somos santificados. Lo voy a leer desde el 9, 10:9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mire, entonces somos aceptos ¿en quién? En el Cristo. No por los méritos propios, hermano. No por lo que yo pueda hacer, me puedo presentar delante de Dios. Eso es lo que la religión ha hecho. Y la religión no proviene de Dios. Sabemos que la religión la ha inventado Satanás, porque es para que el hombre verdaderamente no se encuentre con Dios. Y sabemos que ese es el ataque. Satanás dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio y la gloria de Cristo no pueda resplandecerle. O sea, lo que está diciendo, ha cegado el entendimiento. Entonces, nosotros que hemos creído que Jesús es el Cristo, nosotros antes que creyéramos, nosotros estábamos cegados, éramos incrédulos, no creíamos que Jesús era el Cristo, estábamos cegados, nacimos separados de Dios, nacimos ajenos a Dios, nacimos bajo la potestad de Satanás, nacimos bajo el pecado y sobre todo nacimos separados de Dios a causa de ese pecado. Entonces, miren esto, entonces por eso dice en el 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esta ofrenda es de una vez y para siempre, por eso dice, sacrificios no te agradaron ni ofrenda. La única ofrenda que a él le agradó y la única ofrenda perfecta que él aceptó fue el sacrificio de su Hijo. Esa fue la ofrenda perfecta para que ahora, a través de que hemos creído en esa ofrenda que lo consumó absolutamente todo, que terminó con el problema de Satanás, del pecado y de la muerte, ahora verdaderamente podamos a través de ese sacrificio encontrarnos con Dios. Por eso es que por los méritos del Cristo podemos verdaderamente presentarnos delante de Dios. Y ahora que estamos con Dios podemos vivir en obediencia a Él, podemos vivir verdaderamente en esa luz verdadera. Y por eso es que expresamos la luz verdadera. El evangelio no es cualquier buena noticia, hermano. El evangelio es la buena noticia de Dios que viene a resolver ese problema de separación del hombre con Dios. El evangelio, no toda buena noticia es evangelio y no toda buena noticia proviene de Dios. La única buena noticia que proviene de Dios es que Jesús es el Cristo, que viene al encuentro de aquel hombre que quedó separado de Dios a resolver ese problema. Lo consumó todo con su obra redentora, lo consumó todo con su muerte y resurrección. Por eso es que cuando creemos que Jesús es el Cristo, ya nada es problema, hermano. Discúlpeme si usted dice que Jesús es el Cristo, pero sigue creyendo que tiene muchos problemas. Usted lo sabe, pero usted no ha creído. Entonces, está viviendo de una manera religiosa. Y mire qué dice. Entonces dice, y ciertamente, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mire qué lindo, dice, un sacrificio, el único sacrificio que fue acepto delante de Dios fue el sacrificio del Cristo. Ya todo esto, por eso dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, Él mismo se ofreció como esa ofrenda perfecta, el único sacrificio que fue acepto delante de Dios. Y ahora dice, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y dice después, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga lo que dice, porque con una sola ofrenda, el sacrificio del Cristo es suficiente, hermano.
Ya no hay más sacrificio que hacer por el pecado. Él lo consumó todo. Él se ofreció como esa ofrenda perfecta para terminar con el pecado. Ese pecado que hacía división entre Dios y el hombre. Él lo terminó. Él lo fulminó. Él lo quitó de una vez y para siempre. Y ahora, a través de ese sacrificio, es que somos santificados en Él. Somos apartados para Él. Para vivir en obediencia a Él, hermano. Y mire que dice... Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice. Y nos atestigua, dice, lo mismo el Espíritu Santo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, nosotros hemos entrado al lugar santísimo por la sangre del Cristo. Y lo que está diciendo no son por los méritos míos ni los suyos. Si usted cree que tenía algún mérito, no teníamos ningún mérito, hermano, éramos pecadores y por eso estábamos ajenos a Dios, estábamos separados de Dios. Y por los méritos del Cristo es que podemos estar delante de Dios. Él vino y acabó con el pecado de una vez y para siempre. Él viene y reconcilia a aquel hombre que verdaderamente cree en ese sacrificio y que por gracia y misericordia se le reveló esta gloriosa verdad. Se le fue impartido a su espíritu. Porque uno anhela, hermano, créame que cuando uno predica, en verdad uno anhelara que todos creyeran que Jesús es el Cristo. Pero no todos van a creer. Por eso Mateo 24:14 es claro, dice, dice, cuando este evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, predicado, no dice creído, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El deber de aquellos que hemos creído y que hemos resuelto, no por nuestros méritos propios, sino por los méritos de Cristo, por gracia y misericordia se nos fue revelado y hemos creído en esta gloriosa verdad. Entonces ahora nosotros podemos vivir esa salvación y podemos disfrutar esa salvación. Y salvación es estar con Dios y podemos expresar esa vida de Dios a otro. Esa luz verdadera está en nosotros y podemos alumbrar las naciones a través de la predicación de la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Y esto es lo más glorioso, lo más valioso que usted puede tener. No son mis motivaciones, hermano. Yo antes motivaba a la gente, pero yo podía ver, hoy les daba un abacho, un becho, mañana volvían otra vez igual. Y no estoy diciendo, porque porque tú también puedes tomar creer que Jesús es el Cristo, pero lo puedes tomar como un conocimiento más y seguir siendo un religioso o una religiosa. El que me ponga una camisa de Jesús el Cristo no significa que he creído que Jesús es el Cristo. E incluso yo puedo predicar que Jesús es el Cristo, pero creo que hay más. Así dicen muchos. Hay más que eso. Porque ustedes repiten que Jesús es el Cristo, porque esa es la buena noticia de Dios y es la que usted necesita escuchar todos los días. ¿Verdad? Es lo único que le da vida al hombre, hermano. Aquel hombre que quedó separado de Dios, que estaba muerto, ajeno a Dios, que estaba bajo la potestad de Satanás, que el pecado se había enseñoreado de él, que estaba muerto espiritualmente. Lo que necesita creer es que Jesús es el Cristo. Y si usted lo ve, desde el Antiguo Testamento se viene anunciando esa promesa de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ese Mesías iba a venir. En el Nuevo Testamento el Mesías vino y va a volver otra vez. La iglesia no lo está esperando, ¿verdad? La mal llamada iglesia, porque la iglesia verdadera que está edificada sobre esa roca inconmovible que es el Cristo, esa iglesia está fundada sobre esa verdad, se le fue revelada esa verdad. Entonces esta iglesia vive verdaderamente, vive esa fe maranata, sabe que tiene las llaves del reino de los cielos y por eso anuncia verdaderamente la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo, y anhela su venida, porque en el Antiguo Testamento un Mesías iba a venir y lo esperaron y lo anunciaron. En el Nuevo Testamento el Mesías vino y va a volver. ¿Será que usted está esperando al Mesías? Usted está esperando. Muchos están esperando que los sanen del coronavirus, otros están esperando que el coronavirus no les llegue, otros están esperando que cuando salgan sus deudas estén canceladas, otros están esperando muchas cosas vanas y perecederas, pero no están esperando la venida del Cristo. ¿Por qué no le esperan? Porque no se les ha sido revelado que Jesús es el Cristo, porque esto viene por revelación del Padre, no es porque yo quisiera. Yo anhelo que todos crean que Jesús es el Cristo, pero por gracia y misericordia, hermano, no me pregunte, solo sé que se me reveló y solo sé que yo creo que Él es el Cristo y que yo ya no tengo más problemas, porque mi problema es que estaba separado de Dios y yo ya estoy con Dios. Las demás cosas no me pueden separar de Dios, porque esas cosas son vanas. La enfermedad, si usted ha creído que Jesús es el Cristo, no se preocupe.
Si se muere esa enfermedad, el problema ya está resuelto, porque el problema que vino a resolver es el problema espiritual. Entonces la muerte física, no hay problema, hermano, ya estamos con Dios. Tarde o temprano se va a morir. Más si usted tiene 80 años, no se preocupe, ya casi llega, ¿verdad? Pero si está resuelto el problema espiritual, si usted ya se encontró con Dios a través de creer que Jesús es el Cristo, entonces ya no hay problema la muerte. El problema de la muerte ya no es problema, hermano. El problema económico no debería ser un problema, eso no me puede separar de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios, y no es que yo pueda buscarlo, Él vino a mi encuentro, y ahora que ese reino trajo la justicia de Dios a través de su Hijo a mi vida, ahora que he sido justificada, santificada para Él, apartada para poder verdaderamente vivir en obediencia a esa fe, ahora yo vivo para su reino, expreso su reino aquí en la tierra, somos esa luz verdadera que anuncia su venida a través de la predicación del Evangelio. Entonces las demás cosas Él las va a añadir, hermano. Entonces ya nada es problema, hermano. De verdad, si usted ha creído, y si usted ha creído que Jesús es el Cristo, usted es mi hermano. Pero si solo lo sabe, pero sigue fracasando, no puede ofrecerle el verdadero culto a Dios. Porque el verdadero culto a Dios es obediencia a su palabra. El verdadero culto a Dios es obedecer a Él. Y solo puede obedecer a aquel hombre que está con Dios. Y puede vivir en obediencia a ese pacto. Puede aferrarse a ese pacto, no porque Él pueda, sino que esa verdad que todos los días recibimos a nuestro espíritu, lo único que nos da vida es el Evangelio, y eso nos da vida, y como nos da vida en abundancia, entonces esa fe se va afirmando todos los días a través de que somos expuestos todos los días a la predicación del Evangelio. Entonces el Evangelio nos da vida, y ahora que tenemos vida, damos vida a otros, hermanos. Pero tristemente la religión pues ha enseñado otra cosa. La religión inventada por el hombre, ¿verdad? Y sabemos que el hombre que está separado de Dios es hijo de Satanás. Y por eso el Señor les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre anhelan hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Y cuál verdad? O sea, han negado, o sea, Satanás lo que ha tratado de ocultar el Evangelio. Y cuando habla, dice, lo suyo habla porque es padre de mentira. O sea, todo aquel que no predica que Jesús es el Cristo, lo que habla es mentira. No puede hablar la verdad. No puede hablar lo que no tiene. Entonces, ¿qué va a dar? No tiene la respuesta correcta. Porque la respuesta que el hombre necesita al único problema que el hombre tiene es que Jesús es el Cristo. Entonces el problema es uno, la respuesta es una. El problema es uno, que está separado de Dios, y la respuesta es una, que Jesús es el Cristo, que viene a terminar con ese problema que el hombre tiene. Y dice después, en el 18, él dice, añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más sacrificio, Él lo consumó todo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, el sacrificio de Él es suficiente, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, es suficiente, Él lo consumó todo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, ¿de qué esperanza nos está hablando? De esa gloriosa, miren, ¿de qué esperanza nos está hablando? De ese Mesías que vino y ya ofreció su sacrificio fue suficiente, pero ahora Él no va a venir en relación de pecado, al pecado, sino que ahora va a venir por esta iglesia que está expresando, que está dando la respuesta aquí en la tierra, que está dando la respuesta que el hombre necesita. Esa respuesta es que Jesús es el Cristo. Y cuando este hombre verdaderamente se encuentra con Dios, sabe que no hay problema. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros ahora tenemos esperanza. Nosotros, de verdad que nuestra esperanza es Él. Ya todo está terminado. Entonces, el anhelo de aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, el anhelo es verlo en nuestros días. Por eso, en el Nuevo Testamento, el Mesías vino, pero Él prometió que va a volver. Entonces, podemos vivir verdaderamente aferrados a ese pacto de su venida. Y dice, si consideramos unos a otros miren esto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y cuál es la profesión de nuestra esperanza? Es este Mesías Cristo que vino y que va a volver otra vez, porque fiel es el que prometió. Él prometió que va a volver. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, nuestras buenas obras es cuando verdaderamente nosotros anunciamos que Jesús es el Cristo.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si antes nos congregábamos por costumbre, lo que está hablando de la manera religiosa, ahora ya no nos congregamos de la manera religiosa. Ahora verdaderamente, mira lo que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Y cómo vamos a ser exhortados? Con el Evangelio. O sea, necesitamos seguir siendo afirmados en esta gloriosa verdad. El Evangelio es lo más grande, lo más profundo. Es algo, miren, el Evangelio es eterno. Y no sé si entiendes esa palabra eterno. El Evangelio es Dios mismo. Entonces, necesitamos seguir siendo afirmados en esa fe. Dice que solo podemos conocer a Dios solo a través de su Hijo. Por eso es que necesitamos ser expuestos todos los días al Evangelio, para que verdaderamente de esa manera podamos conocer quién es nuestro Padre, amar esa salvación que Dios nos ha dado, o sea, valorar lo que Dios ha dado a nuestra vida, ha impartido a nuestro espíritu. Y cuando nosotros verdaderamente amamos lo que ha hecho por nosotros, entonces vamos a poder amar a otros. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Expresándole esta verdad gloriosa que Jesús es el Cristo. Ese es el amor que se expresa, y es esa buena noticia que se nos fue dada, se nos fue revelada a nosotros ahora, ese amor que está en nosotros. Ahora por eso es que estoy delante de ustedes predicando esta gloriosa verdad que Jesús es el Cristo, y de esta manera estoy expresando el amor de Dios, que es la salvación que trae creer que Jesús es el Cristo. Y dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre, sin exhortarnos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Necesitamos seguir firmes, aferrados a este pacto de su venida, aferrados, permanecer creyendo que Jesús es el Cristo y anhelando que vengan nuestros días. Pero no se puede cumplir verdaderamente Mateo 24:14, por eso es que dice, cuando este evangelio sea predicado, pero hoy entendemos que este evangelio sí ya está siendo predicado. Entonces, cuando este evangelio sea predicado, para testimonio, si usted ya lo escuchó, no lo creyó, no lo vivió, no lo expresó, ese no es mi problema. Dice que esa sangre ya no es demandada de nosotros, porque el evangelio se le fue predicado. El evangelio, no cualquier buena noticia, se le predicó la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Entonces, esa sangre ya no nos es demandada. Ya fueron expuestos al mensaje. Que usted no quiera o que crea que hay más, vea, no, es que eso no es suficiente. Si para usted la obra de Cristo no es suficiente, usted cree que necesita motivar, que usted necesita añadirle, agregarle todas las maldiciones, dice que le van a caer. Y dice que si alguno de vosotros, un ángel del cielo, predica otra buena noticia, sea maldito de Dios. Lo dice la palabra de Dios, o sea, sea anatema, y eso es maldito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo predicar? Lo que yo debo predicar es que Jesús es el Cristo. Y dicen, ¿y por qué ustedes tanto dicen Jesús es el Cristo? Porque Jesús es el Cristo. ¿Y porque es la respuesta que el hombre necesita? Y decir que Jesús es el Cristo es decir que Él terminó con el pecado, que Él terminó con Satanás, que Él terminó con esa separación del hombre a causa de ese pecado. Entonces Él ya lo consumó todo. Mi problema no era tanto enfermedad, no era enfermedad, no era tanto de muerte física, sino esa muerte espiritual en la que me encontraba. Porque el hombre puede morir físicamente, pero de hecho el hombre está muerto si no es encontrado con Dios, no tiene vida. Aunque usted lo vaya caminando, pero no tiene vida. Esas personas nada les sacia, viven para sí mismos. Pero aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, ya no vivimos para nosotros, no vivimos por emociones, no vivimos por cosas vanas y perecederas, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Pero esa es la obra de Él, a través de que hemos creído, que se nos fue revelado que Jesús es el Cristo. Entonces vivimos para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que crean en el Hijo. La obra de Dios es que crean en el Hijo. Entonces verdaderamente cuando nosotros hemos creído, vivimos para hacer su obra, vivimos para hacer su voluntad, y la voluntad de Él es la evangelización mundial. Y por eso es que estamos acá todos los días, y esta fe nos sigue afirmando. Por eso necesitamos ser expuestos al evangelio todos los días, porque el evangelio no es religión, hermano. El evangelio es Dios buscando al hombre. El evangelio viene a darnos vida, y la religión lo que sigue dando es muerte. No tiene verdaderamente la respuesta que el hombre que está separado de Dios a través de la religión pueda obtener vida. No, la religión no trae vida. O sea, el hombre tratando por sus méritos acercarse a Dios, y nosotros no tenemos ningún mérito. Los únicos méritos son los del Cristo, y aquí lo dice Hebreos 10. O sea, ya no hay más sacrificio que hacer. El único sacrificio ya fue consumado, y fue la del Cristo. Así que dice en el 26, porque si pecaremos, dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si usted cree que esta obra no es suficiente, si usted verdaderamente no cree que Jesús es el Cristo, y cree que este sacrificio no es suficiente en su vida, por eso dice, porque si
porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y cuál es el conocimiento de la verdad? Que Jesús es el Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, o sea, ya no hay más. O sea, el sacrificio de Cristo es suficiente, pero si usted verdaderamente dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué tremendo, ¿verdad? Dura esta palabra, ¿verdad? Y como dijeron los discípulos, le dijeron, Señor, esta palabra es dura. ¿Quién podrá, verdad, soportar, verdad? Y le dice, Señor, la gente se está yendo. Y muchos discípulos dicen que lo abandonaron en aquel tiempo, cuando se le acercó y le dijeron, esta palabra es dura, Señor, la gente se está yendo. Entonces le dice el Señor, ¿quieren irse ustedes también? El Señor lo que les estaba diciendo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a motivar a nadie, a emocionar a nadie, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Ahora nosotros que hemos creído que Jesús es el Cristo, ahora nosotros verdaderamente vivimos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando verdaderamente se nos ha revelado este sacrificio, se nos ha revelado que Jesús es el Cristo y que terminó ya, absolutamente lo consumó todo. Entonces nosotros vivimos en obediencia, pero no es algo que se nos impone, es algo que está en nosotros porque estamos con Dios. Ya somos libres de Satanás, ya somos libres del pecado, ya no estamos muertos espiritualmente, ya no estamos ajenos a Dios. Ahora Dios está con nosotros, entonces ahora vivimos para Dios. Entonces, por eso dice, cuán mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos, miren esto, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, Él ya resolvió nuestro problema, ya estamos con Dios, y sabemos que heredamos los cielos, somos hijos de Dios, y sabemos también que dice, porque de los presos también os compadeciste. ¿De cuáles presos está hablando, hermano? Ahorita van a decir, bueno, vamos a visitar los presos de la cárcel. Está hablando del estado en que el hombre, en que nosotros nos encontrábamos antes, separados de Dios, estábamos presos, ¿verdad? Estábamos verdaderamente en la condición bajo la potestad de Satanás, estábamos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de la muerte. De eso está hablando, hermano. Por eso dice, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? Porque verdaderamente esa respuesta Dios nos la había dado a través del sacrificio de Jesús como el Cristo. Entonces ya nada era problema, eso está diciendo, ya nada es problema. Sabiendo que tenéis en vosotros, dice, una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Él prometió que va a volver, hermanos. El Mesías vino y el Mesías va a volver. De la paciencia que está hablando, que esperemos con paciencia, pero no que nos sentemos, ya va a venir, no, con paciencia. Sigamos predicando que Jesús es el Cristo, que no nos cansemos de hacer el bien, y el bien es llevar esta buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Lo malo es no creer que Jesús es el Cristo y no tener esa respuesta que el hombre necesita. Por eso dice, porque a un poquito y al que ha de venir vendrá, y no tardará, Él volverá por nosotros. Jesús es el Cristo, hermano, y vendrá en nuestros días. Porque dice, porque a un poquito y al que ha de venir vendrá, y no tardará más. El justo vivirá por fe. Mira lo que dice, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. O sea, ¿cuál es la fe de nosotros? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿A quién espera usted? La convicción de lo que no se ve. Él prometió que va a volver.
La fe es la certeza de lo que se espera. Él va a venir, pero mientras Él viene, nosotros seguimos testificando que Jesús es el Cristo. Y nuestra promesa es que Él volverá, cumpliéndose Mateo 24:14. Eso es verdaderamente cuando se tiene la conclusión del pacto. Pero eso viene por revelación del Padre. No es porque yo quiero, no, hermano. Mire, usted tiene que ser bien adoctrinado. No, hermano, esto vino por revelación. Claro, hermano, que tenemos que seguir siendo enseñados a través del Evangelio, porque el Evangelio es eterno, el Evangelio es profundo, es algo tan grande, no es algo que diga, wow, la hermana Pati ya lo sabe todo. No, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, pero a través de su Hijo, Él nos va revelando, porque los misterios están en su Hijo, y Él nos va revelando esos misterios, Él nos va revelando y nos va dando vida a través de su Hijo, a través de permanecer creyendo en esa gloriosa verdad. Por eso necesitamos el Evangelio todos los días, hermano. Entonces, si a usted no le están dando el verdadero evangelio, le están hablando de otra cosa, usted lo que está recibiendo es muerte, porque entonces, si usted recibe esas cosas es porque no tiene vida. Porque usted verdaderamente vive, como dicen, un sistema religioso. Y la religión no nos lleva a Dios. La religión lo que hace es cegarle el entendimiento a las personas para que sigan en estado de ceguera espiritual, para que sigan ajenos a Dios, para que no puedan encontrarse con Dios. Entonces la religión le enseña al hombre que por sus méritos puede presentarse delante de Dios. Y no son por los méritos de nosotros, son por los méritos del Cristo. Eso es el Evangelio, Dios buscando al hombre. La religión es el hombre tratando de buscar a Dios, tratando de llegar a Dios, y no se puede. O sea, es Dios quien vino a buscarnos, hermano. Entonces, por eso es que vivimos, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. O sea, vivimos por esa fe, tenemos vida por esa fe en Jesús como el Cristo, y vivimos por esa fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si usted retrocede, entonces para usted no era suficiente este sacrificio. Usted vive para sus deleites, para sus emociones, entonces no creyó. Porque Él no vino a resolver emociones, no vino a resolver problemas financieros, no vino a resolver problemas físicos. Él vino a resolver un problema que usted y yo no podíamos resolver, y era el problema de separación entre Dios y el hombre. Y Él vino a resolver ese problema, y Él lo resolvió, y lo ha resuelto para aquellos que creen. Pero para los que no creen que Jesús es Cristo, siguen en problemas y siguen en una vida de religión. Entonces dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Mire, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, los que retroceden, los que no permanecen creyendo que Jesús es el Cristo. Aquellos que dicen, qué bonita está la enseñanza. Aquellos que dicen, no, si esta es la verdad, pero no la puedo predicar porque mi cobertura, me la va a quitar la cobertura, la da el Padre cuando creemos que Jesús es el Cristo, y la da a través de su Hijo, para que nosotros obtengamos esa vida. Y cuando tenemos esa vida, porque en verdad es lo que trae vida, nos da vida, porque cuando estamos con Dios es que en verdad tenemos vida. Entonces, el que tenemos vida, expresamos la vida de Dios, que somos esa luz, alumbrando en medio de esas tinieblas, dando esa respuesta que el hombre necesita, a ese hombre que está. Nosotros tenemos esa luz verdadera por gracia y misericordia, y por eso alumbramos en esas tinieblas, en esa condición que el hombre se encuentra. Aquel que se le ha revelado este evangelio vuelve a la luz, y ahora tiene luz y puede dar luz a otros. Por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, el que retrocede va a seguir en su estado de perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso dice Juan 20:31, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo tenga vida. Es una vida de obediencia, y es una vida, miren esto, y creyendo es una vida de fe. Es permanecer recibiendo esa vida todos los días, viviendo en obediencia a ese pacto de su venida, creyendo que Jesús es el Cristo y que vendrá en mi día. Y solo de esa manera verdaderamente tenemos vida. Por eso dice, esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo tenga vida. Usted ahora recibió vida a través de que ha recibido el Evangelio glorioso de Dios, a través que se le ha predicado la buena noticia de Dios. De otra manera, usted no puede recibir vida. Por motivaciones, rapidito le va a pasar, hermano. De becho y abacho, no, ahí no hay nada, hermano. Pero si le dan la respuesta que usted necesita, que Jesús es el Cristo, de esa manera el hombre que se le revela esa gloriosa verdad recibe vida, y puede dar vida a otros, porque sabemos que salvación es estar con Dios, y estar con Dios es tener la vida, y tener la vida es verdaderamente poseerlo absolutamente todo. Así que damos gracias a Dios. Jesús es el Cristo, mis amados. Jesús es el Cristo y vendrá en mis días. Maranata, bendiciones, que tengan una preciosa noche.